Y desde Filial Virrey del Pino, gracias le damos al Señor por estar nuevamente juntos y poder salir a través de la radio de la predicadora. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad nueva que nos da el Señor. Bendecido sea para todos los hermanos, bendecido día. Gracias le damos al Señor porque nos ha dado una nueva oportunidad de poder transmitir su palabra, de poder manifestar su gracia a todos aquellos hermanos que nos están escuchando. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana Miriam, que estuvo haciendo la hora anterior, y a los hermanos de la radio de la predicadora que nos permiten salir a través del Facebook de la predicadora y a través de la radio. Bendecidos sean todos los hermanos que nos van a estar escuchando ahora a través de Facebook y después a través de YouTube. Que el Señor les bendiga y les colme de mucha bendición a través de su palabra y de su Espíritu Santo. También saludamos al pastor, nuestro amado pastor Ramón Encina, su familia y a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Bueno, hermano, como siempre estoy en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Estamos desde aquí, desde Virrey del Pino, y la página es Filial Virrey del Pino, la última trompeta, Filial Virrey del Pino, y ahí usted puede encontrar las predicaciones, también las del pastor, y también lo puede encontrar en la última trompeta, Pastor Ramón Encina, en YouTube. Ahí usted puede gozarse con las palabras, los cultos que estamos teniendo ahora. Que el Señor bendiga a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder predicar tu palabra, de poder extender el Evangelio, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas que nos están escuchando, y a aquellos hermanos y hermanas que van a estar escuchando, Señor, a través de YouTube después, Señor. Gracias te damos por todo. Guíanos a través de tu palabra, Señor, porque como dijeron tus discípulos, lo que hemos de hablar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo pondrá palabra en nuestra boca. Él nos hará saber lo que tenemos que hablar y lo transmitiremos a aquellos que nos escuchan. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Filipenses. Hoy el Señor me hablaba a través de esta palabra, ¿no? Y, y nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros. Sobre todo en este tiempo difícil donde no podemos congregarnos, algunos que no se pueden congregar, nosotros gracias a Dios ya empezamos a hacer cultos nuevamente, pero hay muchos hermanos que no se están congregando, hay muchos hermanos que están quedados, otros que ya se han apartado, ¿vio? A causa de que se enfriaron. ¿Vio? Y acá la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3, dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. ¿Vio? Gozaos en el Señor, gócese hermano, porque nosotros hemos sido limpiados y comprados con la sangre de Jesucristo. Él pagó el rescate por todos nosotros. Entonces ese es motivo de gozo. Como dice ahí la palabra, ¿vio? Dice, si hay virtud alguna, dice, ¿vio? Alabado sea su nombre. Dice, por lo demás, hermano, en el capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Vio? En esto pensad, dice la palabra. ¿En qué? Dice, en todo lo honesto, todo lo verdadero, dice. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, dice. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vio? Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y ahí en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Y el Señor nos lleva a que nos gocemos. Pero no mirando lo que está por delante en este momento. Tal vez hay muchos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por diferentes dificultades. Déjeme decirle, hermano, que dice, los mismos padecimientos sufren todos los hermanos en todo el mundo, dice la palabra. Pero el Señor en esta hora nos dice que nos gocemos. ¿Vio? Que nos gocemos, que estemos firmes. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, está así firmes en el Señor, amados, siempre firmes. Y la palabra dice, aquel que procure estar firme, mire que no caiga, dice. Pero acá nos está alentando el apóstol, dice, así que hermano, dice,
gozo y corona mía, está así firmes, de la manera que usted alcanzó la firmeza en el Señor, de la manera que usted alcanzó el poder estar firme frente a las circunstancias que vienen a su vida, está así firme, dice la palabra. ¿Vio? Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Vio? Para él no era molesto escribir o hablar las mismas cosas. ¿Y a qué se refería de las mismas cosas ahí? De los rudimentos. La justificación, la redención, la vida eterna, el perdón de los pecados, porque ellos eran hermanos que iban creciendo y tenían que ir adoctrinando a los que venían detrás de ellos, ¿vio? Entonces dice, por lo demás, hermano mío, dice, gozaos en el Señor. ¿Por qué tenían que gozarse? Por estas cosas que el apóstol le había transmitido a ellos. Dice, a mí no me es molesto el hablaros las mismas, el escribiros, dice, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pero para ellos era seguro porque entonces su fe iba a estar fundada en la palabra de Dios, iba a estar fundada en lo que Dios decía a través de aquel que Dios constituyó. ¿Vio? Entonces dice, guardaos de los perros. ¿Vio? Guardaos. Primero los alienta, gozo y corona mía, dice. Gozaos en el Señor siempre, dice. ¿Vio? Y entonces dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Entonces él los afirma en la enseñanza, los confirma, ¿vio? Porque para eso el apóstol Pablo fue a Corintio, también nosotros leemos ahí, porque deseo veros, dice, para confirmar entre vosotros algún don espiritual, dice, ¿vio? Entonces la palabra nos confirma a nosotros donde nosotros estamos y que nosotros tenemos que mantenernos firmes allí, sin titubear, ¿vio? Sin mirar las acechanzas del enemigo. Las acechanzas del enemigo siempre están, porque dice, dice la palabra del Señor que Él anda alrededor de nosotros como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe, hermano. No retroceda. Porque el Señor dice, y al que retrocediere, dice, no agradará a mi alma, dice. Y nosotros estamos para agradarle al Señor en todo. Entonces dice, no retroceda. Manténgase firme en la fe. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Van a venir muchos. Van a venir muchos que van a querer entorpecer la obra del Señor, que van a querer echar para atrás la obra del Señor. Dice, bueno, guardaos de estas personas. Guardaos de las enseñanzas que ellos traen. Guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo, porque para eso ellos se introducen en medio de nosotros, para traer falsa doctrina, falsa enseñanza, y entonces así dividir y separar el cuerpo de Cristo. Bien, entonces dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, dice, de los mutiladores del cuerpo. Tenemos que guardarnos de todas estas cosas. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que es en espíritu. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero nosotros somos la circuncisión. ¿Qué circuncisión somos? Hoy vamos a leer ahí en Efesios, en el capítulo 2. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, hermano. Alábele al Señor y glorifíquele. Dice ahí en el libro de Efesios. Vamos a buscar ahí el versículo. Alabado sea su nombre, hermanos. Gracias le damos al Señor. Porque Él nos dio esta victoria de poder. Filipenses 3:3. Ahí mismo, en el mismo capítulo. Fíjese, qué maravilloso. En el 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios.
Digo, pero hay un versículo donde dice que la circuncisión no es la que es hecha en mano en la carne, sino que la de corazón, que es por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, nuestro corazón es circuncidado por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra y nos va circuncidando, nos va separando. ¿Vio? Entonces dice la palabra, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu, ¿vio? Servimos a Dios. Entonces, para servir a Dios primero tenemos que ser circuncidados, tenemos que ser separados del mundo, separados de la carne, separados del diablo, separados de todas las cosas. Entonces vamos siendo separados y mientras más separación se produce en nosotros, entonces podemos servir al Señor. ¿Vio? Porque la santidad conviene a tu casa, dice que le dijo el Señor al pueblo. La santidad conviene a tu casa. La mitra que el sacerdote tenía sobre su frente decía santidad a Jehová. Entonces, mientras más nos separamos nosotros, más podemos tener comunión con el Señor, mayor consagración podemos tener y más le podemos servir. Entonces dice, guardaos de los perros, dice, perdón, en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Vio? Nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo sabemos que somos la circuncisión? Porque la circuncisión la hizo Dios por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿De qué nos gloriamos nosotros? Nos gloriamos de las cosas que Dios hizo por nosotros en Cristo. Nos gloriamos de que ahora somos una nueva creación en Cristo. Nos gloriamos de que podemos presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia y a la santidad y que ya no presentamos nuestros miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad. De eso nos gloriamos. ¿Vio? Entonces dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Usted tiene confianza en la carne y bueno, fíjese que dice que las obras de la carne son contra el espíritu. Los deseos de la carne son contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y ambos batallan entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Y si usted se apoya en la carne, si yo me apoyo en la carne, ¿cómo vamos a poder servir a Dios? ¿Yo? Porque lo que nosotros podamos hacer en la carne, fíjese lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3. Fíjese en el capítulo 2, dice, en el 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas con las cuales se destruyen con el uso. Yo, tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Vio? No tienen valor alguno. Entonces, todo aquello que nosotros podamos hacer por medio del esfuerzo humano, ¿no? Para poder agradar a Dios, eso no contrarresta los deseos de la carne. Para contrarrestar los deseos de la carne, nosotros tenemos que vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces el Espíritu Santo mantiene en estado muerto nuestra carne, mantiene en estado muerto nuestra carne, entonces nuestra carne ya no va a ceder a las tentaciones y a los deseos que manifiesta el mundo para que nosotros caigamos y le obedezcamos en su razonamiento o en su concupiscencia. ¿Vio? Entonces vamos a poder servir a Dios por medio de una vida espiritual. Ahora nosotros entendemos por qué muchos hermanos fracasan. Fracasan porque cortan su comunión con Dios. Y al cortar su comunión con Dios, entonces no puede manifestar la vida del nuevo hombre y el nuevo hombre o el Espíritu Santo no puede mantener en estado muerto la carne. ¿Vio? No puede mantener en estado muerto la carne. ¿Vio? Todo está en la comunión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, no es atrevido. Si usted le da lugar, va a mantener en estado muerto los apetitos de la carne. Si no le da lugar, entonces la carne se va a fortalecer y lo va a esclavizar. ¿Vio? Entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Dónde está la circuncisión? Vio que la señal de la circuncisión en el judío era la cortadura en el prepucio. ¿Dónde está la circuncisión en nosotros? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Nosotros fuimos separados para Dios. Como leíamos ahí en Tito
Dice que él separó para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras, dice, ¿vio? En Tito 2:14 dice, quien se dio a nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Vio? ¿Cómo lo purificó? Y bueno, dice que la circuncisión era un método que usaban los judíos. Primeramente era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios, ¿vio? Porque ese era el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿vio? Ese era el pacto que hizo Dios con Abraham, que circuncidaréis el prepucio de todo varón, dice, al octavo día. Pero también era una purificación, ¿vio? Se cortaba allí el prepucio y entonces ahí se sacaba todo lo inmundo del hombre. ¿Vio? Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Vio? ¿Y qué era la circuncisión? Era una señal de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Vio? Si no tenía la circuncisión, entonces Dios no lo contaba como pueblo suyo. Por eso dice que hubo un tiempo donde Israel olvidó la circuncisión, y entonces ellos se entrelazaron con muchos pueblos y muchas costumbres, ¿no? Hasta que el Señor le mandó allí al siervo de Dios, dice, vuelve a circuncidar al pueblo, dice, vuelve otra vez y circuncida al pueblo. Y ahí ya no había solamente niños de 8 días, ya había adultos, ya había jóvenes, adultos, ancianos, y todos tenían que ser circuncidados, porque si ellos querían pertenecer al pueblo de Dios, tenían que ser circuncidados. Y hoy la iglesia pasa lo mismo. Si los hermanos quieren pertenecer al cuerpo de Cristo, tienen que recibir a Jesucristo como su Señor y tienen que recibir la circuncisión. La circuncisión es al octavo día. ¿Qué día es ese? El primer día que entra la persona al cuerpo de Cristo. Ahí es circuncidado, es cortado de su vieja vida, es separado de su vieja vida, es purificado de su vieja vida, por medio de la sangre de Cristo y por medio de la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces dice la palabra, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vio? Hasta que no esté la circuncisión en evidencia en nosotros, ¿vio? ¿Cómo está en evidencia en nosotros? Y cuando nosotros no andamos conforme a los deseos de la carne o conforme a los placeres de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hasta que eso no se ve en nosotros, entonces Dios no nos ve como circuncidados, nos ve como impuros, como los veía a los israelitas, los veía impuros. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaban con otros pueblos y hacían cosas que no tenían que hacer. Entonces dice ahí la palabra, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué nosotros necesitamos ser circuncidados? Para no apoyarnos en nuestra carne, para no apoyarnos allí. Yo, nada bueno hay en la carne, nada. Si hubiera habido algo bueno, el Señor no le hubiera llevado el cuerpo del pecado a la cruz y lo hubiera destruido. Pero dice que Él lo llevó y lo destruyó. ¿Vio? Eso dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Alabado sea su nombre. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice la palabra del Señor, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí en el libro de Colosenses, fíjese lo que dice. En él, en el versículo 2:11 dice, porque en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. Veo que nosotros no fuimos circuncidados con circuncisión hecha a mano. No nos cortaron con un cuchillo a nosotros, nuestro prepucio. No fue así. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Vio? ¿Dónde estuvo la circuncisión? La circuncisión estuvo en nuestro corazón. Y también la circuncisión estuvo en que nosotros nos hemos despojado
del viejo hombre con sus pasiones y deseos. ¿A dónde nos hemos despojado? En la circuncisión de Cristo. Entonces, hermano, hermana, usted tiene que saber que hoy el Señor le lleva a usted a que usted se tenga, que se pueda gozar. ¿Cómo se tiene que gozar usted? Sabiendo que usted ha sido circuncidado, que lo que impedía ya no está. Lo que impedía el Señor ya lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más volvió a resucitar. ¿Vio? Lo que impedía el Señor lo quitó, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. ¿Vio? Y ahí el apóstol Pablo, como quien dice, él da un ejemplo de que él podría excusarse para confiar en la carne. Y fíjese lo que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Vio? Él tiene, si alguno de nosotros decimos que nosotros tenemos algo bueno a los ojos naturales para poder apoyarnos en la carne, el apóstol Pablo dice, yo también tengo. Si alguno dice que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al octavo día. ¿Vio? Él fue circuncidado en su carne al octavo día, dice. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Vio? Hebreos de hebreos, dice que era. Ahí en Romanos 11.1 vamos a leer, a ver qué nos dice el Señor ahí. Alabado sea su nombre. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Vio? Él era de la tribu de Benjamín, era descendiente de Abraham. ¿Vio? Y desechó Dios a su pueblo, dice, en ninguna manera. Pero lo dejó por un tiempo, dice, para alcanzarnos la gracia y la misericordia a nosotros. ¿Vio? Lo dejó por un tiempo. Entonces dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al octavo día. ¿Vio? Al octavo día él fue circuncidado, no esperó al año, a los 2 años, a los 20 años, a los 50 años, no, no, al octavo día él fue circuncidado, como demandaba la ley. ¿Vio? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. ¿Vio? No era uno que se había unido al pueblo de Israel, como hubo varios casos, como los egipcios que salieron de Egipto con el pueblo de Israel cuando fueron liberados y ellos se unieron a los israelitas. ¿Vio? Pero este no, este era uno nacido en Israel. ¿Vio? Este era uno nacido en Israel. Por eso él dice de sí mismo, dice que Dios le agradó, dice, apartarlo desde el vientre de su madre. Y cuando habla desde el vientre de su madre, habla desde la nación de Israel. Esa era su madre, la nación de Israel. Ese está ahí en el libro de Gálatas. Alabado sea su nombre. En el capítulo 1, versículo 15 del libro de Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿vio? Lo apartó desde el vientre de su madre. ¿De dónde lo apartó? De Israel, de la nación de Israel. Esa era su madre. Porque si nosotros decimos que lo apartó desde el vientre de su madre, o sea, desde una mujer, entonces nosotros necesitaríamos saber quién era esa mujer, porque a gracia habrá hallado esa mujer delante de Dios para que Dios la escogiera para traer a Pablo a este mundo, como pasó con María en el caso de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso se denota el nombre de María o de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Vio? Era necesario saber su nombre porque Dios la había escogido. Pero en el caso de la madre del apóstol Pablo no se da nombre, entonces se puede interpretar de que la madre del apóstol Pablo habla de la nación de Israel. ¿Vio? Entonces dice, aunque yo también tengo de que confiar en la carne, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿vio? Hebreo de hebreos era, ¿vio? Entonces dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y ahí vamos a leer
en Hechos capítulo 23, 6. Ahí tengo una concordancia. Gracias le damos al Señor por poder estar haciendo este programa. Entonces Pablo, notando que era una parte de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Vio? Él era fariseo. ¿Eso qué quiere decir? Que él era de renombre en la nación de Israel. No cualquiera podía alzar la voz en un concilio, en una sinagoga. Tenía que ser un fariseo, un escriba, un seduceo, uno que tuviera letra. ¿Vio? Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, dice. ¿Vio? Entonces él tenía derecho de alzar la voz allí, porque tenía un lugar de renombre. ¿Vio? Entonces dice hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley era fariseo, era irreprensible. La ley lo miraba a Pablo y no le podía juzgar. ¿Vio? Ahí en Hechos 26:5 vamos a leer también. Gracias le damos al Señor. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Vio? Si ellos le querían rotular al apóstol Pablo, entonces dice, por causa, dice, a los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. ¿Vio? El judaísmo era una secta. Y en esa secta, dice, él era cabeza. ¿Vio? En esa secta él era cabeza. Por eso después, cuando él vino al conocimiento de la gracia, el apóstol Pablo se rotula, él mismo se rotula, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, dice, me ha sido dada la gracia, dice. ¿Vio? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Vio? Él no se consideraba el ser llamado, de tener por digno ser llamado apóstol, porque él dice que en otro tiempo perseguía a la iglesia y la asolaba, dice. Pero le agradó al Padre revelar a su Hijo en él, para que le predicase entre los gentiles. Como hemos leído, dice, cuando el Señor le llamó a Ananías para que orara por Pablo, para que recibiera la vista, dice: ve porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y hasta lo último de la tierra, y yo le haré saber cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Entonces dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia. ¿Vio? Perseguía a los hermanos. Ahí en Hechos 8 vamos a leer, tenemos una concordancia con respecto a que él era perseguidor de la iglesia. Fíjese la carátula que él tenía como religioso. ¿Vio? Y él estaba presentando todo este argumento a los filipenses para que vean que si ellos tenían algo para decir, de que tenían de qué apoyarse en la carne, él también tenía para apoyarse en la carne. Entonces ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 3, dice: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Y por qué él hacía esto? Dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y la entrando y por las casas, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Vio?
Entonces, ¿por qué él hacía esto? Porque le había sido dada carta a él para que él pudiera ir y pudiera asolar a la iglesia. Le había sido dado autoridad por medio de los fariseos y de los escribas. Entonces él hacía estas cosas. ¿Vio? Y entonces dice, en cuanto a celo, ¿vio? Era celoso de la ley el apóstol Pablo. Pero fíjese cómo después el Señor revirtió ese celo. Porque dice, porque os celo con celo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Ahí en el libro de Segunda de Corintios. Alabado sea su nombre. En el capítulo 11, versículo 2, fíjese cómo dice, este era un celoso de la ley, celoso, riguroso, guardador de la ley. Y entonces asolaba a la iglesia. Pero el Señor cuando se le apareció, dice, hubo una transformación en la vida del apóstol Pablo. Pero el celo ahora se perfeccionó, siguió estando el celo, pero no en contra de la iglesia, sino a favor de la iglesia. Y entonces dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Yo? Os celo con celo de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo al Padre, el celo de tu casa me consume, dice. ¿Vio? Porque había visto que se había usado el templo de Dios, la casa de Dios en aquel tiempo para mercadería, ¿vio? Para feria, ¿vio? Y así no es, así no es. Nosotros, hoy el templo de Dios sabemos que somos nosotros, no las cuatro paredes donde nos congregamos. Ese es el templo de Dios cuando nosotros, la iglesia, estamos ahí adentro, pero después cuando salimos de allí es un local más. ¿Vio? Se consagra para que la iglesia pudiera hacer culto, pero después sabemos que son ladrillos, son hierros, son paredes muertas. Nosotros somos el templo de Dios vivo, somos la iglesia de Dios. ¿Vio? Y el Señor dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ellos habían usado la casa de Dios para poder hacer conforme a su voluntad. Pero Dios hoy nos lleva a nosotros que nosotros dice, así como presentaste vuestros miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad, así presentéis ahora vuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad. Digo, presente el templo de Dios. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? Dice. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Digo, entonces nosotros tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad. Y entonces volviendo ahí al libro de Filipenses, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ahora ya no era perseguidor, ahora él celaba la iglesia para Cristo, para que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Vio? Ahora él se había perfeccionado el celo en él. ¿Vio? O celo con celo de Dios, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Vio? Él había alcanzado la irreprensión conforme a la justicia de la ley. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la ley se cumplía en él, por medio de que la ley, de que la vida de Dios se manifestaba a través de su conducta. ¿Vio? La vida de Dios se manifestaba. Entonces dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Ahí está. Ahí está el punto donde nosotros queríamos llegar, ¿vio? Cuántas cosas eran para mi ganancia, cuántas cosas vio que nosotros podríamos hacer para poder alcanzar el favor de Dios, para poder llegar a ser hermanos, hermanas de renombre, para poder alcanzar lugares de privilegio. Estamos hablando de lugares que nosotros podemos alcanzar por el carisma que nosotros podemos manifestar, no por un llamado que Dios nos dé. Si Dios le da un llamado, pase lo que pase, usted lo va a alcanzar. Digo, si no lo alcanza hoy, lo alcanzará mañana, y si no lo alcanza mañana, lo alcanzará el año que viene o el otro año, pero si Dios lo llamó, tenga la plena seguridad de que Dios lo va a establecer en el lugar donde Dios lo llamó. ¿Vio? Entonces dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Vio? ¿Qué eran las cosas que eran para él, que eran ganancia para él, humanamente? Y lo que menciona arriba,
¿vio? Circuncidado al 8.º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, dice. ¿Vio? Cuando se manifestó el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Y no se manifestó el amor y la bondad de Dios para con usted, para conmigo, sí se manifestó. Entonces, ¿por qué queremos alcanzar cosas que Dios ya nos dio por medio de obras o de, o de prácticas que, como dice ahí en Colosenses, se destruyen con el uso? Ahora la palabra nos alienta, dice, amados, dice, por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. Pero no lo logro alcanzar, hermano, eso porque no estoy pudiendo hacer. No, no. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es rendirnos a la voluntad de Dios, buscar la guía de Dios y dejar que Dios manifieste su vida a través de nosotros. Eso es mucho más difícil que limpiar la iglesia, que predicar el evangelio casa por casa, que hacer muchas cosas, ¿vio? Que caminar a kilómetros y kilómetros. Eso es mucho más difícil. Presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, a la justicia y a la santidad, perdón. Es mucho más difícil. Por eso nosotros requerimos o necesitamos del poder del Espíritu Santo para mantener nuestro cuerpo en estado muerto y así poder presentarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si nosotros no podemos alcanzar esas cosas, menos vamos a poder alcanzar el servicio. Pero estamos llamados para servir. Llamados para servir. Por eso el apóstol Pablo dijo, todos los días muero, todos los días. Yo, todos los días muero. Entonces, amados hermanos, dice, pero ¿cuántas cosas harán para mi ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Las he estimado como pérdida. Estima como pérdida aquello que lo hace resaltar en medio de los hombres. Estima como pérdida ese carisma que usted tiene para atraer a las personas. Ese no es de Dios. Lo que es de Dios es que nosotros manifestemos la vida de Dios. Que el poder del Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. El apóstol Pedro, cuando iba caminando por las calles de Jerusalén y se encontró con aquel hombre que era cojo de nacimiento, dice que él le dijo, dame dinero, dice. Y el apóstol Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, dice, y levántate en el nombre de Jesús y anda. Y al instante este hombre se levantó y se fue. Ve que no necesita la gente nuestro carisma, no necesita la gente nuestro, necesita el poder de Dios manifestándose a través de nosotros. ¿Vio? Ahora hay muchos hermanos que dicen, hermano, entonces yo no puedo servir a Dios porque no lo he alcanzado todavía. Déjeme decirle, hermano, que el apóstol Pablo dice, en aquello, dice, que hemos llegado, dice, ¿vio? Fíjese, dice ahí más abajo, alabado sea su nombre. Fíjese, y en el 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Estime todo aquello que tiene. Tenemos que estimar todo aquello que tenemos, que nos hace resaltar como personas en cuanto a lo humano. ¿Vio? Estímelo para poder ser usado por Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia. ¿La justicia de qué habla? La justicia habla del andar. ¿Vio? Y ser hallado en él, no teniendo nuestro propio andar. No, que no nos conozcan la gente andando en la carne, no. Si la gente nos conoce a nosotros andando en la carne, entonces vamos a avergonzar el nombre del Señor. Pero si nos conoce andando en la vida espiritual que hemos recibido, entonces vamos a engrandecer el nombre del Señor. Entonces dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La justicia de Pablo era por la ley, y él había alcanzado a ser un hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, irreprensible. Pero hablando de nuestra justicia estaba apoyada en nuestra humanidad,
en cuanto a lo natural, ¿vio? En cuanto al carisma. Entonces dice, no, y ser hallado en él, dice, no teniendo, dice, nuestra propia justicia. No, que nadie nos conozca por los carismas que nosotros podemos manifestar a través de nuestra carne. Digo, que no nos conozcan por eso. El Señor Jesucristo, fíjese, siendo el Hijo de Dios, dijo que no me conozcan a mí, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Vio? Nosotros ya le hemos conocido, ya hemos gustado la benignidad, el amor del Señor, ya hemos gustado las manifestaciones de Cristo en nuestras vidas. ¿Vio? Ya hemos gustado todo eso, ya le conocemos al Señor, pero el mundo no le conoce. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cómo conoce el mundo el poder de la resurrección de Cristo? A través de la vida de Dios que se manifiesta en nosotros. Porque la vida que se manifiesta en nosotros no es la vida de Jesús de Nazaret, es la vida del Señor Jesucristo. Es la supereminente grandeza de su poder, que logró levantar a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Esa vida se manifiesta en nosotros. ¿Vio? Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Vio? Cuando nosotros logramos manifestar la vida de Dios a través de nuestros cuerpos, en beneficio de aquellos que sufren, también se ven los padecimientos. ¿Qué padecimiento? Y el Señor se tuvo que negar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no estamos llamados a ir a la muerte de cruz, pero sí estamos llamados a negarnos a nosotros mismos para que otros sean enriquecidos. ¿Vio? Entonces dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros tenemos que ser semejante a él siendo crucificados en un madero? No, no, ahí está hablando de negarnos a nosotros mismos. Porque el Señor para llegar a la muerte y muerte de cruz se tuvo que negar a sí mismo. Él, si hubiera sido por él, nosotros leemos ahí en el Getsemaní, le hubiera pasado de la copa. Pero él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Vio? Le dijo al Padre. Entonces dice, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Vio? Ahí entonces el apóstol Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, él esperaba al Señor Jesucristo en su tiempo, entonces él esperaba el arrebatamiento, pero y si no era así, entonces él quería ser partícipe de la misma manera que el Señor murió y resucitó, así también él pudiera morir y resucitar en el tiempo postrero. ¿Vio? Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado. Todavía no lo hemos alcanzado, hermano. Algunas cosas no hemos alcanzado. Otras sí. La que hemos alcanzado tenemos que mantenernos firmes y manifestarla. Pero la que no hemos alcanzado, dice, todavía no la alcanzamos. Bueno, paciencia, hermano. Paciencia. No se desespere. No que la haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. ¿Vio? No, todavía no hemos alcanzado un estado de madurez. Estamos hablando en cuanto a nuestra condición, en cuanto a nuestra posición, ya lo hemos alcanzado todo, nada nos falta, pero estamos hablando de la manifestación. ¿Vio? Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, dice, si logro tomarme, si logro aferrarme, ¿vio? ¿Vio? Aferrarme, dice, de aquello, dice, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El Señor lo tomó, lo aferró, ¿vio? Lo dotó de todas las bendiciones que tenía para él en Cristo mismo. ¿Vio? Entonces dice, ahora dice, por si logro asirme, dice, ¿vio? Manifestar estas virtudes. ¿Vio? Entonces dice, hermano mismo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿No? Usted no lo alcanzó, yo no lo alcancé todavía. No es que lo alcanzamos todo, todavía no lo hemos alcanzado todo. El día que nosotros lo hayamos alcanzado todo, hermano, en cuanto a manifestación,
entonces será el día en que el Señor tocará la trompeta y nos iremos con Él. ¿Vio? Por eso dice, no que lo haya alcanzado todo ya, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. ¿Vio? Prosigo a la meta. Siga adelante, hermano, siga. No se detenga. Hoy hay cosas que usted no pudo alcanzar. Mañana tiene oportunidad de alcanzarlas. ¿Vio? Ahí hay cosas que no pudo manifestar. Mañana tiene una nueva oportunidad de manifestarlas. ¿Vio? No, no, todavía hay vida en nosotros. Todavía el Señor Jesucristo está en nosotros. Todavía no fuimos llamados a la presencia de Dios. Entonces todavía tenemos tiempo de manifestar estas virtudes. Entonces dice, prosigo, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Extiéndase, hermano, extiéndase. El Señor nos ayude para que podamos seguir adelante. A pesar de tantas luchas, tantas pruebas que vienen a nuestra vida, vienen tantas cosas. ¿Vio? Dice que los discípulos estaban en la barca y la tormenta creció y el viento soplaba muy fuerte. Y ellos temieron por la tormenta y en los fuertes vientos. Pero se ve que se olvidaron que en la barca estaba el Señor. ¿Vio? En la barca estaba el Señor y clamaron al Señor. ¿Vio? Clamaron al Señor, Señor, ayúdanos, socórrenos, porque hay aquí que vamos a morir. Y se levantó el Señor, dice, y reprendió los vientos y reprendió las olas, dice, y hubo grande bonanza, dice. Hubo gran bonanza. ¿Y eso de qué quiere decir? Que el Señor está con nosotros. La barca es la iglesia. Y nosotros estamos en la iglesia y el Señor está con nosotros. Y las luchas van a venir, van a sacudir la barca para todos lados. Pero el Señor está allí con nosotros. Tenemos que mantenernos en el Señor. Tenemos que escondernos en el Señor. ¿Vio? Escondernos en el Señor para que el Señor pueda manifestarse a través de nosotros. Porque dice la palabra, dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea su nombre. Entonces dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Vio? Hay un premio que nos espera por delante, hermano. Hay una corona de justicia, una corona y un premio, una corona, una vestidura blanca, luminosa y resplandeciente. ¿Vio? Hay un trono que nos espera para poder reinar con Cristo por la eternidad. Entonces dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos. Fíjese que antes él escribe y dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. Porque él se estaba mirando en su humanidad. En su humanidad dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. En su manifestación todavía no lo había alcanzado todo. Se extendía el apóstol Pablo a alcanzarlo eso. ¿Vio? Pero en su posición, después él exclama y dice, así que todo lo que somos perfectos. En Cristo Jesús somos santos, somos justos y somos perfectos. En posición. ¿Vio? Y ahora tenemos que ir a la manifestación de esas cosas, a la manifestación de la santidad en nosotros, a la manifestación de la justicia en nosotros y a la manifestación de la perfección en nosotros. Por eso dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, todo lo que hemos crecido, todo lo que somos maduros, crecidos, y podemos desarrollar la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios se puede desarrollar en nosotros, dice, esto mismo sintamos, dice. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Que hay una esperanza que nos espera por delante, que nos está guardando delante, que es ser la esposa de Cristo, reinar con Cristo por la eternidad, pero en este tiempo, en este mundo, en manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces dice, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, usted llegó hasta un punto, todavía no le alcanzó todo, yo llegué hasta un punto, todavía no lo alcancé todo,
Pero en esto que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla. No aminore la marcha, siga la misma marcha, siga hacia adelante. Sintamos una misma cosa, no cambiemos de parecer. Lo que el Señor puso en nuestro corazón, así nos tenemos que mantener firmes hasta el final. ¿Vio? Sintamos una misma cosa. Hermano, dice, sé imitadores de mí. ¿Vio? Y mirad a los que así se conducen, según ejemplo que tenéis a nosotros. ¿Vio? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Vio? Y acá está la esperanza nuestra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Vio? No se haga problema, no se haga, no se, no pierda la fe por las cosas que se manifiestan en usted. Al contrario, mantenga la comunión con el Señor. Y mientras más fuerte se haga su comunión con el Señor, mayor va a ser la manifestación de Dios en usted y menor va a ser la manifestación de la carne. Entonces dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuándo nosotros vemos que el cuerpo es para humillación? ¿Vio? Cuando entendemos que ahora ya no es para que nosotros lo vivamos para nuestra carne, sino que lo vivamos para Dios, entonces humillamos nuestro cuerpo, lo mantenemos ahí en estado muerto a nuestro cuerpo, por medio del Espíritu Santo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vio, hermano, le aliento yo en esta mañana. Le vuelvo a leer el primer versículo del capítulo 3. Mire, sin darnos cuenta hemos trazado todo el capítulo 3 del libro de Filipenses. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí, dice, no me es molesto al escribir las mismas cosas y para vosotros es provechoso. ¿Vio? Entonces, alentémonos los unos a los otros con esta palabra, hermano. Aliéntese cada día, cada circunstancia que venga a su vida. Acuérdese que en posición nosotros ya hemos alcanzado todo y que tenemos que tomar de ese, como vendría a ser como nuestro ropero espiritual, podemos decirlo así. Tenemos que tomar cada vestimenta, cada manifestación de la vida de Dios que está dentro de nosotros para que se haga una realidad a fin de que podamos enfrentar las circunstancias y mantenernos firmes en la fe hasta el fin. Gracias le damos al Señor, hermano, por haber podido transmitir en este día. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo, que nos van a escuchar después a través de YouTube y que el Señor bendiga sus vidas, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la esperanza, Señor, que tenemos por delante. Gracias, Señor, por la manifestación de la vida de Dios que se va produciendo cada día en nosotros. Bendice a los hermanos, a las hermanas que nos han escuchado y a los que nos van a escuchar luego por YouTube, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el día lunes. Amén.